Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema que tenemos para hoy lleva por título El bautismo. Ya lo saben, no se vayan, aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos recordarles a ustedes que después del tema o durante el tema, si ustedes tienen preguntas sobre lo que estamos conversando aquí, lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Nos vas a encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, el tema que vamos a conversar hoy no es muy antiguo, no es muy... la gente no le da mucha importancia, pero es un tema que sin duda va a dar mucho que hablar, muchas cosas que hay que decir, y es justamente sobre el bautismo. Hablemos del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuánto tiempo tiene dentro de la iglesia? ¿Solo los cristianos bautizan? Para esto hay que ver los tipos de bautismos que pueden haber. Claro, porque si bien es cierto, nosotros estamos acostumbrados a lo mejor en casa o en algún otro país donde nos ven, estamos acostumbrados a un tipo de bautismo, pero ¿qué tan extenso es este campo de los bautizos? ¿Qué tan mundial puede ser Exacto. la O práctica? también hay varios tipos de bautismo, no solamente hay uno, depende también de cada denominación. Y vamos también a la necesidad de un bautismo. ¿Por qué es necesario bautizarse? Ahora, el tema del bautismo, si bien es cierto, se ha secularizado un poco, porque ahora nosotros, por ejemplo, queremos entrar a una pandilla, entonces se dice que tenemos que bautizarte. Igual en algunos internados, ¿no? En algún colegio. Es como si fuera una ceremonia de bautizar. iniciación. Exacto. Claro, a los ¿Será el novatos. bautismo una ceremonia de iniciación dentro de una religión? Interesante. Ahora, yo le sacó a conversación algo que definitivamente deberíamos comentar un poco más. ¿El bautismo es una necesidad o es una obligación? ¿Es algo que se impone o es algo que se decide? Bueno, también sería bueno preguntarse si es que consigues salvación sin bautizarte. Y Mira, Sharon, ¿sí? lo que me refería era ver de que hay algunos casos en los que suelen bautizar a personas muy chiquitas, ¿no? Y a veces vemos de que de pronto no es lo que ellos quieren, porque ya cuando uno crece es cuando uno puede tener Y la no voluntad de solamente- decidir. Y no solamente chiquitas, también personas muy adultas, muy mayores ya. Entonces, ¿dónde está la línea para saber a quién se bautiza Ahora y a quién no se bautiza? Ahora, ¿con qué objetivos nosotros obligaríamos a alguien a bautizarse, ¿no? ¿Y en qué aspectos? Siempre tiene que ser religioso, siempre tiene que ser político, siempre tiene que ser de algún equipo, ser hincha de algún equipo. Y también tendemos a ver también que muchas veces suele suceder que porque en la familia todos han sido bautizados de esta manera, el hijo también tiene que ser Entonces, bautizado de esa Si forma. tenemos en mente este concepto, llegaríamos a decir que el bautismo es una tradición. Una tradición. O de repente es un interés. Miren, ¿qué referencias históricas encontramos sobre el bautismo? ¿Cuán viejo es esta tradición, como lo estamos poniendo que algunas personas creen? ¿Es algo moderno, antiguo, reciente? Muchos creen que se inició por Juan el Bautista en cuanto a lo que es bíblico, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pero ¿será que también habrá habido un tipo de bautismo en el Antiguo Testamento? Ahora, ¿quiénes tienen autoridad para bautizar? O sea, ¿cualquier persona puede bautizar? ¿Y de dónde nace el bautismo? Porque si bien es cierto, dice, el bautismo fue iniciado por Juan, hasta donde tenemos conocimiento, pero ¿Juan también fue bautizado? ¿Quién le dio la autoridad a Juan de bautizar? ¿Quién le dio la autoridad Y a Juan vamos para ser a las bautizado? siglas, discúlpame Caleb, a las siglas de bautismo. ¿Será de que es por Juan que le pusieron la palabra bautismo o es que, qué pasó? ¿Y ahora qué características ha tenido? ¿No? ¿Ha ido evolucionando? ¿Seguro antes solamente era un mojón y ya? ¿O cómo? Ahora vamos a la etimología de la palabra bautismo. Algunos creen que se le denominó así por Juan el Bautista, pero ¿qué tan cierto puede ser esto? Y ahora, ¿qué hay de este protocolo que se lleva, ¿no? A la hora de hacer este acto bautismal, ¿no? ¿Cómo es? ¿Antes se agarraba un poquito de agua con la mano derecha y ¡plá! En la cara o cómo? Tú hablas precisamente de un agua, pero se necesita qué cantidad de agua, cómo debe de ¿Qué ser. tipo de agua? Hay ¿No algo, puede ser hay una algo que agua deberíamos también? mencionar ya que estamos hablando de diferentes puntos de vista. Una vez escuché a un muchacho decir, qué ridículo es el bautismo. O sea, que por tu propia cuenta vayan y te echen agua cuando es más sencillo irte a una ducha y queda más limpio que simplemente te echen agua que no sabes cuánto tiempo esté estancada. Ahora, hay gente que solo realiza bautismos en ríos. Que si no es un río, no es bautismo.
Si es agua conmemorada, juntada artificialmente, no vale. Si es con chisguetito, con rociada, vale más que otra situación. O sea, ¿qué características debe cumplir un bautismo para que sea, entre paréntesis y con comillas, validero? O debería tener ciertos minerales el agua para poder bautizarte, ¿no? Y Ahora- limpiarte con esos minerales. Ahora, entonces, ¿nuestra confianza en qué deberíamos ponerle? ¿En el agua? ¿O por qué el agua tiene que ser una parte tan fundamental del bautismo? ¿Y el bautismo tendrá algún costo? ¿Hay que pagar por ser bautizado? ¿Y qué pasa después del bautismo? Porque mayormente siempre se ve en algunas religiones que se practica esto, pero que porque vienes a ser parte de esta, ¿no? ¿Qué piensa la sociedad sobre el bautismo? ¿Para qué se da el bautismo? Bueno, yo les comentaba hace poquito, ¿no? Que muchas personas hoy en día usan el bautismo para otro tipo de intereses, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres ser parte de esto? Ya, te tenemos que bautizar. Y ahora estos bautismos no siempre son de la mejor manera. Por ejemplo, vemos reportajes del ejército en los que las personas para poder pasar este bautismo tienen que sufrir una serie de cosas. ¿No será una especie de interés de algunas denominaciones o iglesias bautizar a personas por la cuestión de ofrendas y diezmos? Condicionar el bautismo, Claro, ¿verdad? para que se reciban más dinero y más fieles, ¿no? Que se comprometan más con ese tema. En la sociedad en la cual vivimos, ¿cuál es la relevancia de un bautismo? Aquí en el Perú solíamos tener, digo solíamos porque hoy día las leyes han cambiado un poco, en época de carnavales, en época de febrero, teníamos jugar con agua, no sé, algunos de los que están en platea se podrán acordar, pero solíamos a corretear varones entre mujeres a mojarnos, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, si el bautismo es simplemente una mojadita, ¿no? un chapurrón, entonces, ¿por qué no lo puedo hacer cualquiera? ¿Por qué no puedo decir, por ejemplo, estoy en mi casa, ok, me voy a bautizar, me voy a la ducha, abro la ducha, bautizado? ¿Será así como puede funcionar también? Ahora, ¿cuál es el verdadero sentido de que muchas denominaciones usen el bautismo, ¿no? Que es solamente, como dice acá mi compañero, ¿es solo por cifras, por dinero o por qué? ¿Y qué pasa con las personas que no son bautizadas? ¿Ellas no se bautizan porque precisamente se trata de una religión o simplemente porque lo ven como algo que no tiene mayor relevancia en su vida? Miren, la conversación está fluyendo, hay bastantes preguntas, sí. Tanto así que en la platea ya tenemos participación. A ver, vamos a escuchar a nuestro amigo que tiene un comentario para el programa. ¿El bautismo está solamente ligado con el cristianismo o existen también otras religiones en otras partes del mundo que tienen que ver con el bautismo? ¿Y por qué necesariamente tiene que ver con las religiones? ¿Por qué no puede ser un hecho social, un hecho amical, un hecho de diversión, ¿no? Varias veces, a veces he ido a la piscina y pues tú ves a los niños, ¿no? Me imagino que de familias cristianas que dicen, vamos a jugar, ¿a qué? Vamos a jugar al bautismo, ya, tú párate así, y te mojo, y ahora me toca, y te mojo. O sea, ¿por qué necesariamente tiene que ser todo esto un hecho santo Ahora, bajo el marco cristiano? Cada vez que nosotros hablamos de bautismo, lo único que nos imaginamos es Dios, algo religioso, ¿no? Cosas así que vengan del lado bueno. ¿Existirá también un bautismo para el lado oscuro? Estuve viendo reportajes y realmente sí, pero son como que diferentes etapas de ese mismo bautismo que hay. Y realmente verlo es como que un poco terrorífico, podría decirse. Claro, son como retos que tienes que pasar para lograr formar parte tipo de una secta. A ver, pero Sí. no nos vayamos del tema. No estamos hablando de cómo es que la gente utiliza la palabra bautismo, sino el acto de bautizar, que tiene que ver con agua, que tiene que ver con creencia, que tiene que ver con aceptación. Porque de repente el utilizar la palabra de manera equivocada permite que haya bastante confusión y desinformación en lo que es el bautismo. Ahora, hay una partecita que necesitamos empezar a conversar, y es el hecho de ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué es? Pero yo recuerdo cuando trabajábamos por la parte del altiplano peruano y visitábamos algunas familias con papá, con mamá. ¿Qué pasó con tu hijo? Está enfermo. Ya, bautízalo, llévalo para que lo bauticen, que se cure de tal cosa. ¿Estás mal en tu familia? ¿Tienes algún problema? ¿Qué sé yo? ¿No? De alguna manera parece que algunos grupos cristianos presentan el bautismo como la solución a los problemas. Ahora, también sería bueno saber cómo se siente la gente, ¿no? Y cómo comienza a actuar después del bautismo. Totalmente de acuerdo. Hay mucho que hemos empezado a desglosar aquí y todavía tenemos 3 bloques más para conversarlo, pero ahora tenemos que irnos un corte. Ustedes en casa no se vayan. El tema que estamos tratando en el programa de hoy es el bautismo. Regresamos con más después de un corte. Ayer aprendí
que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando un tema muy especial. Estamos hablando sobre el bautismo. Este es nuestro siguiente bloque y si ya tienes preguntas o dudas que todavía no hemos conversado, no te vayas, que todavía quedan varios bloques más. En este ya está con nosotros nuestro especialista. Él es el doctor Miguel Salomón, docente en la Facultad de Teología aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. Es un placer participar del programa de Controversia. Muy bien, usted ha escuchado nuestro primer bloque y ha escuchado lo perdido que estamos varios referente al tema. ¿Sabes? Sería importante definir qué es el bautismo y cómo es que se ejerce, porque de repente hay varios tipos de bautismo. Bueno, la palabra de Dios dice que la palabra bautismo proviene del vocablo griego baptizo, que quiere decir sumergir a la persona bajo el agua, bajo la superficie del agua. Ese es el significado de la palabra bautismo. En algunas denominaciones existe el bautismo por aspersión. Bueno, hay diferentes clases de bautismo que luego del bautismo por inmersión se han introducido en la cristiandad. El bautismo bíblico es el bautismo por inmersión, porque ese es el significado de la palabra. Luego está el bautismo por aspersión, como tú lo has indicado, que significa rociar algunas gotas, asperjar. También está el bautismo por infusión, es derramar el agua sobre la cabeza de la persona. Pero esas clases de bautismo no son bíblicas, porque no están siguiendo lo que enseña el mismo significado etimológico de la palabra. Hay algo interesante que podríamos de repente explorar, y es el hecho histórico del bautismo. ¿Cuán antiguo es el bautismo? Y si en la Biblia está de una manera, ¿por qué ahora hay más de una manera de ejercerlo? Bueno, el bautismo bíblico, tal como los cristianos lo conocemos por las prácticas que se han realizado, tiene su origen en el bautismo del Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Fue sumergido y luego salió del agua, vino el Espíritu Santo en forma de una paloma y a partir de ese instante Jesús empieza su ministerio. Pero ¿qué pasa con los antecedentes históricos? La palabra de Dios dice que el agua siempre estuvo asociada a la limpieza espiritual, ya sea ritual o ceremonial. Por ejemplo, el libro de Levíticos dice que los ritos de las personas consideradas impuras, para ser limpias, tenían que lavarse, hacer ciertos lavamientos de agua para quitar la impureza ritual o ceremonial. Luego, también avanzando ya en la historia, hubo una secta judía llamada los esenios que utilizaban este sistema, un sistema de lavamiento. Algunos dicen que era un bautismo. Los esenios que se, ubicaron en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, ¿verdad? Donde ellos vivían, allí se han encontrado documentos donde se hace referencia a prácticas de limpieza a través del agua, ¿verdad? Esos serían antecedentes del bautismo. Pero el bautismo, tal como está señalado por la Biblia, es el bautismo que Jesús practicó y es el bautismo que Él ordenó que se practicara. Cuando Él dijo, por tanto, id y predicad, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, una pregunta. Cuando nos referimos a un bautismo, es porque alguien lo debe de realizar. ¿Esta persona debe de cobrar algún valor monetario? O sea, ¿debemos de pagar algún valor para poder ser bautizados? El bautismo está relacionado con la salvación. Marcos dice, el escritor del tercer evangelio, del segundo evangelio dice, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, la salvación es gratuita desde la perspectiva del cielo
La gracia de Dios es un don gratuito y el bautismo es el medio a través del cual la persona se adueña también de la salvación. Por lo tanto, no hay cobro alguno, porque la gracia de Dios es libre, es gratuita para todos y nadie tiene el derecho de cobrar absolutamente nada por administrar el bautismo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? Y hoy en día, ¿quiénes tienen autoridad para bautizar y por qué tienen esa autoridad esas personas? La autoridad que Juan el Bautista recibió, seguramente que él venía para cumplir una misión que el cielo le había encomendado. Preparad el camino del Señor, ¿verdad? Llamar a la gente al arrepentimiento. Esa fue la misión de Juan el Bautista. ¿Quién se la dio? Directamente el Señor. Y luego el Señor Jesús dio la orden, id por todo el mundo y bautizad también, ¿no? O sea, el mandato divino de Jesús son las credenciales para que las personas escogidas y llamadas por Él administren el bautismo. En este caso, los pastores. ¿En qué caso recae la responsabilidad del bautismo como decisión? Me explico un poco mejor. El bautismo, ¿qué requisitos lleva? ¿Puede hacerlo cualquier persona? Por ejemplo, alguien está en su casa y dice, bueno, ya está bien, voy a bautizarme, pero ¿por qué debería bautizarme? ¿Cuál es la finalidad de un bautismo? Muy bien, muy buena pregunta. En primer lugar, tenemos que reconocer que el bautismo es una confesión de fe. La persona acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y el bautismo es una expresión de fe. También el bautismo es una expresión de compromiso. Se compromete a vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y luego hay otro elemento más. El bautismo es la participación del que se bautiza en la comunidad cristiana, en la iglesia. Por lo tanto, el bautismo tiene un significado teológico también, porque el bautismo es la puerta de ingreso a la salvación, ¿verdad? Por lo tanto, tiene realmente un tremendo significado. Es una situación importante entonces. Así es, no es un asunto, digamos, opcional, ¿no? Entonces, es un asunto que el que quiere ser salvo tiene que ser bautizado. Pastor, entonces si el significado en sí del bautismo va más allá del protocolo que se realiza, ¿por qué entonces tenemos que tener, o por qué algunas denominaciones exigen tanto que el bautismo sea de una manera y no se acepta variedad de maneras de bautizar? Muy bien, la Biblia lo dice. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 de la epístola a los romanos y dice que el bautismo tiene que cumplir aspectos esenciales con la vida del Señor Jesucristo y que son el significado de la vida cristiana. Una persona tiene que arrepentirse de sus pecados y para eso, como fruto del arrepentimiento, tiene que morir al pecado. Arrepentimiento es reconocer nuestras culpas, saber que no estamos en el camino correcto y apartarnos de ese mal camino. Por lo tanto, ahí hay una muerte, una conversión, una muerte al pecado. Entonces el bautismo es muerte al pecado. ¿Y qué se hace con un muerto? Hay que sepultarlo. Entonces el bautismo es símbolo de la sepultura también. ¿Y qué pasa con la persona que está en la sepultura? En este caso, en la vida de Jesús. Jesús no quedó en la sepultura, resucitó. Por lo tanto, el único bautismo valedero es aquel que cumple el verdadero simbolismo de la vida de Jesús. Jesús murió, fue sepultado y Él resucitó. Quien se bautiza cumple justamente con ese simbolismo. Muerte al pecado, es sepultado en las aguas del bautismo y resucita a una vida nueva. ¿Por qué ponemos tanto interés en un protocolo y no tomamos en cuenta también el agua? Hay muchas denominaciones que usan el agua estancada y el original fue en río. Bueno, no hay mucho problema en la Biblia en relación con si el agua es corriente o es estancada. Lo importante es que se cumpla el símbolo de que la persona quede bajo el agua. Juan el Bautista bautizó en el Jordán, un río. Bautizó en una zona que había muchas aguas, en Enín. Felipe bautizó al etíope en un viaje, en una jornada. El etíope le dice, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Descendieron, dice, bajaron hacia las aguas y fue bautizado.
No indica si era un río, una laguna, era un charco. El asunto es que se cumplió el simbolismo. Fue sumergido bajo el agua. Y es que algunas personas lo hacen o lo aceptan por una necesidad pertinente. Estoy enfermo, me bautizo. Tu hijo está mal, bautízalo. Sucede algo, bautízalo. ¿Todo se soluciona con el bautismo? De ninguna manera. El bautismo solamente, como fue dicho al principio, es una confesión de fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Lo aceptamos a Él. Aceptamos su vida, aceptamos su justicia, aceptamos su estilo de vida que Él vino a enseñarnos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, mis instrucciones, ¿verdad? Entonces, formamos parte de una comunidad de fe, que es su cuerpo, en este caso es la iglesia. Bautizarse significa ingresar a la comunidad de fe que es la iglesia. Todo eso está implícito en el bautismo y no meramente decir, bueno, yo quiero sanarme, por lo tanto me bautizo. Doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Sin duda, entendemos un poco mejor el tema y podemos seguir preguntando, investigando para una mejor comprensión, sobre todo de la necesidad del bautismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muy bien, estuvo con nosotros el doctor Miguel Salomón. Él es docente en la Universidad Perón Unión en la Facultad de Teología. Nosotros necesitamos irnos a un corte, pero no acabó el programa. Regresamos después del corte, así que los esperamos aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos conversando en el programa de hoy es el bautismo. Recuerden ustedes en casa que todas sus preguntas, comentarios y dudas las pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y por supuesto ya contamos con un canal en el YouTube. Chicos, ya tenemos un poco más claro algunos conceptos de bautismo que nos van a ayudar a seguir conversando. Si bien es cierto, el bautismo es una necesidad, no una obligación como hemos planteado, ¿cuánto necesita el ser humano el bautismo? Me explico. ¿Cuántas veces me puedo bautizar? ¿Puedo bautizarme a cada rato? ¿Puedo bautizarme en cualquier iglesia? ¿Puedo bautizarme en cualquier lugar? ¿Hay algún requisito que hay que cumplir antes de eso? Y también, ¿a qué edad una persona puede decidir si desea o no bautizarse, no? Ahora, esto es muy interesante acerca de la decisión, ¿no? Nosotros, a ver, ahora que ya comprendemos más acerca del bautismo y todo el contexto que engloba, entonces hablemos de aquellas personas que a lo mejor nacen con una discapacidad mental, física, alguna cosa, ¿también pueden bautizarse? Respecto a lo que mencionabas delante, Caleb, ¿qué hay de las personas que se bautizan por emoción, tal vez por influencia de los amigos, la familia, y se dan cuenta que realmente no han tenido un bautismo porque lo han sentido? ¿Es necesario volver a bautizarse? ¿Cuál será la verdadera motivación o cuál debería ser la motivación que una persona debería tener o debería buscar en el momento del bautismo? De repente el deseo de cambio puede ser determinante para decidir bautizarse. Ahora, nosotros ya tomamos la decisión del bautismo, ¿está bien? Nos bautizamos. Ahora, ¿qué tiene que suceder ahora? O sea, yo voy a mantener mi vida antigua, necesito hacer un cambio total. Muchas veces dentro de las iglesias escuchamos vocablos muy confusos. Muerte al pecado, que resurrección a la vida, que es sepultado en las aguas, nacer otra vez. Que vas a nacer otra vez, que vida nueva. Viejo hombre pasó. ¿Verdad? El hombre viejo, ¿de qué viejo está hablando? ¿No? Hay tantas cosas que dentro de las iglesias hoy en día se usan que para muchos jóvenes puede ser confuso, no aclara las cosas. ¿Qué cosas deberían estar bien en claro cuando una persona pide el bautismo? Ahora, ¿el bautismo se pide o me lo tienen que pedir? ¿Cómo es que funciona? Ahora, también te dicen que eres un bebé nuevo, que estás comenzando de nuevo la vida. ¿Qué pasa si comienzas a pecar una y otra vez? ¿Pierdes miedo a la salvación? ¿Te da miedo salvarte o no? ¿O tienes que volver a bautizarte cada vez que pecas? ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Cuando te bautizas, ¿quiere decir que ya vas a llevar una vida de santidad? Ahora, Caleb, lo que tú dijiste es realmente muy importante. ¿Cómo nosotros encontramos bautismo? ¿Porque nos lo invitan? ¿Porque escuchamos a alguien decir, por favor? ¿O escuchamos alguna musiquita? ¿Qué es lo que nos lleva y nos motiva realmente a tomar esta decisión importante? He podido ver casos en los que, por ejemplo, en una familia, una persona es el que decide bautizarse, ¿no? Pero de pronto la familia se opone. Y, o sea, ¿qué se hace? ¿Se sigue lo que uno quiere o se sigue lo que la familia quiere?
Miren, qué interesante todo esto que estamos conversando. Hace algunos años el bautismo de repente no se veía como se ve hoy, ¿o sí? ¿Está cambiando acaso el concepto de bautismo en la sociedad? ¿Se está bautizando como se hacía antes? Ahora, hay que ver lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Yo tengo una amiga que se ha bautizado, se fue a un río, se bautizó, muy feliz. Y bueno, ya no va a la iglesia ni nada, no cree en Cristo y todo, pero no lee la palabra ni va a la iglesia. Y le pregunto, entonces, ¿por qué te has bautizado si te has alejado de todo esto? Para ser salva. ¿Será que una vez bautizado, salvo? Salvo para siempre. Una vez bautizado, salvo para siempre. ¿Qué hay de este tipo de mitos, ¿no? De mitos, leyendas que se nos ocurre a veces? Muchas veces eso, ¿no? Del pasaporte a la santidad, a la salvación. O de la edad, ¿no? Por ejemplo, en mi familia siempre dijeron, bueno, mis hijitos tienen que bautizarse a la edad de 12 años porque así se bautizó Jesús. Entonces, ¿nos da una bendición extra o qué? Tenemos una queja aquí, señor González, su hijo. No, mentira. Aquí también. Mentira, mentira, amigo. Miren, el caso de Mauricio de repente es el caso de muchos jóvenes que nos están siguiendo en sus casas a través del internet y la televisión. De repente yo me bauticé cuando era pequeño. 9 años, 10 años, 12 años. Y no es hasta los 20, 22 años que recién entiendo la necesidad del bautismo. ¿Significa eso que yo debería volver a bautizarme? ¿Que mi bautismo anterior no vale? ¿Cuál es el bautismo que vale? ¿O hay algún otro rito que se cumple para poder... o cuando ocurre, Pero ahí creo que nace el cuando problema, ocurre ¿no? un segundo bautismo, algo ¿Por así? qué ceñirse a ritos? Ahora, ¿qué sucede si yo soy en una denominación religiosa, me bautizo? Cambio a otra religión, a otra denominación religiosa que descubro que tiene la verdad bíblica. Bueno, me convenzco que es una religión o una denominación más cercana a la Biblia y me doy con la sorpresa que también el bautismo es uno de sus enseñanzas. ¿Qué debo hacer? ¿Me debo volver a bautizar? ¿Ya fue suficiente? ¿Ya me bauticé? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Tenemos un ratito, Yulita, gracias. Discúlpame, tenemos una pregunta aquí en platea. Vamos a escuchar. ¿Habrá alguna evidencia bíblica para afirmar que existe un rebautismo? Mira, él está empezando a hablar de un tema, gracias por traerlo a conversación, el rebautismo. Mira, empezamos con bautismo, y si con bautismo nomás ya hay bastante confusión, imagínate un rebautismo. Y si después hay rebautismo, ¿por qué no un rebautismo? Entonces, ¿verdad? aquí ya empezamos a hablar del bautismo como un contrato, porque si va a existir una reivindicación, un rebautismo, estamos hablando de que una de las dos partes no está cumpliendo algo. Ahora estamos observando que hay rebautismos o rebautismos. ¿Eso no haría que las iglesias tomen más precaución a quiénes bautizar? ¿Habrá más requisitos o más impedimentos para que la gente se bautice? Aunque hoy en día dentro de algunas iglesias podemos ver el énfasis enorme que se hace con el bautismo, y cuando esto no es explicado debidamente, crea pues en las personas cierto descontento, cierto desdén, ciertas dudas de cuál es el afán, quién les ha mandado a bautizar, quién les dio la autoridad de invitar a bautizar. ¿Será que es simplemente una cuestión, qué sé yo, monetaria, tiene que ver con un concurso, o hay algún pensamiento bíblico, algún comando bíblico que habla de que hay que ir y buscar personas para ser bautizadas? Ahora, también eso que decías de un concurso es bien interesante. Muchas iglesias tienen unas cartillas de cuántas personas tú has bautizado este mes o cuántas personas has traído a la iglesia este mes. O sea, es una competencia ahora a ver quiénes más salvas para Cristo. Y tú has dicho algo interesante. Salvar almas. ¿Quién salva? ¿El que bautiza salva? ¿El que le dijo bautízate salva? ¿El que se bautiza se salva solo? ¿Cuál es el papel esotérico del bautismo dentro de la historia humana? Tenemos una pregunta más. Sí, tenemos una pregunta más aquí con nuestros amigos de Platea. Vamos a escuchar. Se dice que el bautismo no puede haber rebautismo, pero ¿qué de las personas que fueron bautizadas por aspersión y luego conocen el bautismo por inmersión? ¿No se llamará rebautismo? Mira, qué interesante. Parece que ya lo teníamos claro y él trajo otra cuestión muy interesante a la conversación. En el bloque anterior, el doctor nos explicaba la importancia del bautismo bíblico, de hacer las cosas como la Biblia lo dice. Entonces, esa es una pregunta muy válida. De repente alguien en casa le pregunta a su mami, a su papá, o se acuerda, ¿no?, que la persona fue bautizada por infusión o por aspersión, y descubre mediante el programa pues que la Biblia manda otra cosa, que manda inmersión. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ahora, y también hay que tener en cuenta qué tan fácil o qué tan difícil es poder cambiarse
de equipo, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo me bauticé en esta religión, pero me doy cuenta que no cumple, entonces para pasarme a otra, ¿ahí es muy dificultoso o cómo? Y también existen muchas personas que dicen, bueno, yo no me bautizo porque no, siento que mi vida, la verdad, no, todavía no es el tiempo adecuado. Entonces voy a alargar un poco más a prepararme. Es necesario estar preparado para Y poderse yo he bautizar. escuchado una también, especialmente en jóvenes. Mira, hermano, ya que el bautismo tiene que ver con salvación, voy a vivir viejito. living la vida loca. Pepe, living la vida loca, yes. Let's go with it, ¿no? Y justo antes que ya más o menos ya me aburrí, entonces me bautizo y ya está, Señor. Estamos saldados, tú y yo, patas, living forever in heaven, ¿no? Entonces, ¿en qué situación uno debería tomar el bautismo, aceptar el bautismo? ¿Cuál es la prisa o cuál es la razón para poder demorarlo? Miren, son bastantes preguntas y de repente ustedes en casa se han preguntado alguno de lo que hemos mencionado aquí. Pero no se preocupen, en el siguiente bloque, el último bloque del programa, tendremos a un especialista que nos ayudará a contestar todas estas preguntas. No se vayan, volvemos con más aquí en Controversia. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso. Este es el último bloque del programa de hoy. Está con nosotros nuestro invitado para cerrar el tema. Él es el licenciado José López, director de Teología Aplicada y docente en la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, es un placer para mí estar compartiendo con ustedes. Bueno, usted ha escuchado lo perdido que hemos estado en el bloque anterior. Hay muchas cosas que se dicen y se piensan. No se niega que el bautismo sea bíblico, pero en su aplicación hay mucha confusión. ¿Cuál es la relación del bautismo y la vida en general? Existe una estrecha relación porque el bautismo es una manifestación voluntaria de la aceptación de Cristo, su palabra, su mensaje, y esa aceptación hace que la vida sea enrumbada en esos términos. ¿Por qué hay tantas personas en varias iglesias que están tan afanosas en bautizar gente si es que realmente las personas de repente no están seguras, ¿no? Normalmente se llama al frente de la iglesia a decir, ¿quiénes se quieren bautizar hoy día? Y de repente es primera vez que van y se bautizan sin tener en cuenta qué es realmente el bautismo. San Mateo, el capítulo 28, dice que Dios nos manda a ser discípulos. Y un discípulo no se hace de la noche a la mañana. Tiene un proceso. Y la palabra de Dios alienta el discipulado. Cuando una persona está en condiciones de manifestar su discipulado, se bautiza. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Cuando no se sigue ese proceso, entonces se pueden caer en esas equivocaciones de las cuales tú estás manifestando. Hoy en día en varias iglesias se utiliza vocablos muy confusos para nosotros los jóvenes. Que nueva criatura, que hay que sepultarlo en agua, que va a morir al pecado, que va a resucitar y todo en un solo rito. Básicamente, toda esta ceremonia del bautismo, ¿qué representa? Romanos el capítulo 6 dice que el bautismo es un símbolo y ese símbolo tiene un significado. Dice, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces el bautismo es un símbolo. Por eso es que tiene que ser en agua que cubra completamente a la persona. Y ese es el símbolo del bautismo, es la palabra de Dios la que establece ese símbolo. Se dice de que cuando uno se bautiza, como que viene paz a la vida, todo tranquilidad. ¿Qué de cierto realmente es esto? Porque vemos de que muchas personas ya cuando cuentan su testimonio, a veces hay ciertas cosas que son difíciles en la vida, ¿no? Que vienen después. Según la palabra de Dios, el bautismo es una decisión voluntaria.
Eso significa que tiene que ser una persona que tenga uso de razón. No es una persona que todavía no tenga uso de razón. Esa decisión voluntaria es a partir de un conocimiento. No puede ser una persona bautizada sin haber tenido una previa experiencia de conocimiento, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Creer, esa acepción no es solamente intelectual. Desde la perspectiva bíblica, el creer significa vivir, obedecer, compartir. Entonces, el bautismo no es simplemente una manifestación intelectual o solamente es un asunto de emoción. Implica un conocimiento, una decisión voluntaria. Implica que la persona tiene que tener la capacidad para poder decidir. Muy bien, tenemos una pregunta con nuestros amigos que nos están acompañando aquí en Platea. Vamos a escuchar. Se ha visto muchos casos en los cuales después del bautismo ha habido una sanación física, aparte de una sanación espiritual. ¿Qué tiene que ver esto dentro del inicio de un cristiano mediante el bautismo? Hay una promesa en la palabra de Dios, ¿no? El bautismo trae paz al alma. Normalmente la persona que desea bautizarse es porque el Espíritu Santo ha estado obrando en el corazón de esa persona. Y el estudiar la palabra de Dios, el conocer, hace que sienta la necesidad de poder entregar su vida a Cristo. Y eso produce paz en su corazón. Eso produce seguridad en la aceptación de Dios. Ese es el resultado, esa es la bendición que viene con el bautismo. ¿Qué pasaría con una pareja de jóvenes que deciden bautizarse después de aceptar a Cristo en su corazón y estudiar la palabra después de un tiempo? Pero antes de bautizarse ellos tenían relaciones sexuales, fornicación, como se llama en términos bíblicos. Y después de bautizarse han recaído en fornicación. ¿Deberían volver a bautizarse o deberían confiar más en Jesús para que les fortalece y dejar ese pecado? Bueno, una persona que tiene este problema es evidente que no ha conocido plenamente el mensaje, porque cuando aceptamos a Cristo es obvio que tiene que haber un abandono de todas las costumbres pasadas, porque el bautismo es un símbolo del nacimiento a una nueva vida. Por lo tanto, es un abandono del anterior. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Evidentemente, una pareja que ha tenido este problema es un desconocimiento. Si ha sido un desconocimiento involuntario, yo creo que eso es algo que tiene una situación de solución. Si es una pareja que por distintos motivos, a pesar de haber conocido, es obvio que el Señor dice en su palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ellos pueden recurrir a Cristo pidiendo el perdón si es que ellos lo reconocen así. Habíamos comentado en el bloque anterior algo sobre el nuevo bautismo, un rebautismo y un rebautismo. ¿Cuán válido, cuán bíblico puede ser el hecho? Ya que bíblicamente, como hemos mencionado, el bautismo es la muestra pública a la sociedad, la aceptación pública de que Cristo es mi Salvador y yo deseo que Él perdone mis pecados y quiero vivir con Él, quiero entregarle mi vida. Pero si caigo, si recaigo, si tengo un pecado abierto, o bueno, qué sé yo, si mi propia conciencia no me deja tranquilo, ¿eso es razón para que yo diga, bueno, me tengo que bautizar otra vez? Bueno, debo decir antes de responder que para muchas personas a veces es una mala enseñanza la que han recibido, porque piensan que una vez que se ha bautizado no va a tener ningún problema. Y eso es una falsa ilusión. Si leemos el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo no estaba hablando antes de bautizarse, porque él dice: el bien que quiero hacer no puedo hacer, el mal que no quiero hacer eso hago. Está hablando de una persona que ya aceptó a Cristo. Entonces, cuando una persona decide entregar su vida a Cristo,
eso no significa que ya no tendrá problemas. Significa que Dios ha puesto una nueva naturaleza en él, la naturaleza espiritual, pero eso no significa todavía que su naturaleza humana haya sido abandonada por completo. Eso sí implica una lucha. Y una de esas dos naturalezas va a prevalecer en la medida en que se fortalezca la una y se debilite la otra. Por lo tanto, una persona que se bautiza, eso no es una cosa que le va a garantizar que la persona no se va a volver a equivocar o no va a cometer algún pecado. Y si sucede, ¿es válido el bautismo o el rebautismo? Bueno, la Biblia no habla específicamente del rebautismo. Inferimos el rebautismo a partir de un texto que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, donde el apóstol Pablo les pregunta a las personas sobre el bautismo. Ellos habían recibido el bautismo de Juan, un bautismo para arrepentimiento, pero ellos nunca habían escuchado el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo los instruyó cabalmente en el conocimiento del Espíritu Santo, ellos fueron bautizados nuevamente. Inferimos que el rebautismo es válido en una situación parecida, ¿no? Pero el bautismo no debiera de ser una experiencia repetitiva, debiera ser una experiencia única, pero que al mismo tiempo la palabra de Dios dice que si nos equivocamos o pecamos, eso puede tener una solución yendo a Cristo. Pero una cosita más, si me permiten. El hecho es no tanto si nos equivocamos en nuestra vida, sino tener la seguridad de que el nuevo nacimiento significa ir en una dirección totalmente contraria de la que nosotros estábamos yendo. Sin embargo, eso implica que a veces nos vamos a equivocar, pero por eso Jesús ha prometido y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No necesitamos volver a rebautizarnos para que podamos recibir el perdón de Dios. Pastor, Muy bien, discúlpame Mauricio que te corte, pero tenemos un amigo que en platea que desde el break está pidiendo hacer una pregunta, así que vamos a darle pase a él. ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo me baña? El bautismo del Espíritu Santo es una consecuencia del bautismo por agua. Creo que ambos son paralelos porque ninguna persona toma la decisión de bautizarse sin que el Espíritu haya obrado en su corazón. Así que eso viene como una consecuencia, el bautismo del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que convence a las personas, y cuando una persona toma la decisión de bautizarse, la promesa de Hechos 2:38 dice que el que se bautiza por agua recibirá el don del Espíritu Santo. Muy bien, nosotros tenemos que ir cerrando el tema, pero hay varias cositas que quedan al aire. ¿Qué necesito yo para poder ser bautizado? ¿Qué requisitos hay? ¿En nombre de quién debo bautizarme? ¿Puedo bautizarme en nombre de mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío que ya no están? ¿Puedo bautizarme por mí mismo? ¿Puedo ir a un río, sumergirme y decirme ya está bautizado? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Y cuán importante es el bautismo para mí? Bueno, la palabra de Dios dice que debiera ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo implica, como dije hace unos instantes, una aceptación voluntaria. Eso significa que la persona tiene que tener uso de razón. No podría ser una persona que no esté en sus cabales, en el 100% de sus funciones. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que no tienen uso de razón, pero que necesitan la salvación? Bueno, esas personas pues se salvarán por la gracia de Dios, porque el bautismo es una respuesta de fe en forma voluntaria. ¿Cuán importante es para nosotros el bautismo hoy en día? ¿Es algo que no nos interesa, no nos debería interesar? ¿Puedo yo vivir tranquilo sin bautizarme? Es una pregunta muy interesante. Permítanme responder de la siguiente manera. En la palabra de Dios existe muy claramente una controversia
que es el gran conflicto entre el bien y el mal. Todos estamos inmersos, todos los seres humanos, sean creyentes o no sean creyentes, todos estamos inmersos. Lo acepten o no lo acepten. Solo hay dos poderes en este mundo. Entonces, la persona va a sentirse realizada, va a sentirse feliz solamente cuando tenga el perdón de Dios, cuando acepte a Cristo. Su vida se va a hacer una vida realizada. Sin Cristo, la palabra de Dios dice que estamos muertos. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Por eso es importante y fundamental que una persona acepte a Cristo, porque esa es la única forma en que puede salvarse. Y la manera de aceptarlo, pues públicamente tiene que ser el bautismo. Así dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Eso dice San Marcos 16:16. Y no debemos tener ninguna duda, porque eso dice la palabra de Dios. Bueno, usted justamente ha citado el texto que queríamos usar para el cierre y me parece muy oportuno que podamos hacerles entender a nuestros amigos que están ahí en casa que el bautismo es un tema que debe enderezarnos, debemos preocuparnos, debemos investigar un poco más. Ahora, en el programa de hoy tratamos más o menos de brindar información que nos pueda a nosotros ayudar a tomar una decisión referente a qué quiero hacer con mi vida. ¿Quiero aceptar a Jesús o no quiero aceptarlo? Así que te invitamos, si faltó tiempo y tienes preguntas, a que nos puedas hacer llegar tus dudas a través del Facebook, el blog, el Twitter, también el YouTube. Y también queremos hacerte recordar que este programa está a tu disposición. En cualquier momento tú puedes enviarnos un correo electrónico y nosotros estaremos dispuestos para brindarte toda la información que tú necesites sobre este tema y sobre todo lo que estamos viendo. Tenemos que cortar aquí. Muchas gracias, Pastor López, por haber estado aquí en el programa. Recuerden en casa también que tenemos un curso maravilloso para ustedes, que es La Biblia Habla. En este curso vamos a descubrir verdades interesantísimas, preciosas para nuestra vida. Ya lo saben, esperamos recibir su correo. Bueno, chicos, no hay tiempo para más. Tendremos que hablar del bautismo en otro programa definitivamente. Ustedes en casa, gracias por haber estado aquí. Nos vemos en una próxima edición de Controversia.